Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y vamos ahora con la lectura dentro de la serie Personaje del Día eh, para entrevistar personalmente al señor Agustín Lara. Ya estaba la viñeta aquí. Estaba buscándolo aquí en el otro monitor. El asunto está en que estoy haciendo esta serie de personajes y no solamente me estoy ciñendo a personajes actuales o contemporáneos, sino que estoy incursionando en varios ámbitos. Ya he hecho alguno u otro personaje que ya no vivo, he hecho personajes de otras épocas y voy a seguir haciendo esto. Incluso más adelante voy a investigar personajes de adentro de los libros, personajes de novela, etcétera. Y bueno, vamos en este momento con la lectura del señor Agustín Lara, que quien fue uno de los músicos mexicanos con mayor trascendencia a nivel mundial, pues su música siempre es el día que se sigue oyendo en todo el mundo. Yo a veces oigo a cantantes de ópera y todavía oigo Granada, por ejemplo, vigentísima, ¿no? De Agustín Lara, etcétera. Este, este músico veracruzano de origen es un poco como el caso de Carlos Gardel, que no se sabe exactamente dónde nació. Hay quien dice que nació en el puerto, hay quien dice que nació en Tlacotalpan, Veracruz, y hay quien dice que nació en otros lugares. El asunto está en que esa parte de su historia está un poco nebulosa, o quizás ya se habrán puesto de acuerdo los que se pelean la paternidad de su nacimiento, pero el asunto está en que una vez que nació, una vez que eligió su camino, que fue la música, destacó como nadie y logró muchas cosas que nadie más había logrado. Fue músico de mucha fama a nivel nacional, a nivel internacional, actuó en películas, su música sigue sonando, como les digo, en todos lados y el personaje dejó mucha historia atrás de sí. Entre otros, fue esposo de María Félix, o al revés, María Félix fue esposa de él. En algún texto que leí alguna vez decía María Félix personalmente, dice, cuando yo me junté con él, decían que me junté por su fama, pero no, dice, él ya iba a la baja y yo iba hacia arriba. Bueno, sea como sea, era un super personaje el señor Agustín Lara. Vamos a ver qué parte de su historia nos cuentan las cartas, porque como entramos así en frío y le pedimos que nos cuente de este personaje, las cartas nos ubican en alguna época específica y de eso nos va a contar. Nos vamos a dar cuenta en la lectura misma. Les recuerdo que el tarot nos cuenta las cosas que no podemos ver de la gente, nos cuenta las cosas que siente, las cosas que piensa, las cosas que le dan miedo, que le dan orgullo, etc. Entonces, bueno, vamos a conocer un poquito más acerca del señor Agustín Lara a través de el tarot. Tarot, dentro de la serie de personaje del día, por favor cuéntanos lo más que puedas acerca del señor Agustín Lara. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Me llama mucho la atención que aquí están todas invertidas. Y en realidad hay tres al derecho. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. La primera carta que lo representa a él, que nos lo dibuja a él, es el diablo. ¿Qué carta para un personaje? Y creo que sí lo representa tal cual. Dentro de la... A ver, ¿cómo está esto? Los arcanos mayores tienen su signo particular. El signo que corresponde a Escorpión creo que es la muerte, que es el cambio. El que le corresponde a este es Capricornio. Así ahí tuve la duda, porque Agustín Lara era Escorpión. Entonces, bueno, no es la carta de su signo, pero creo que sí lo representa. Esta carta nos habla de
que el personaje del que estamos preguntando era completamente un hedonista, alguien a quien le gustaban los placeres de todo tipo, todo lo material, o sea, le gustaban las joyas, los relojes, los trajes, las casas, los automóviles, los viajes, la comida, la bebida, eh, no dudaría que hasta consumiera algún tipo de sustancias de otro tipo. En fin, nos habla de un hombre perfectamente conectado al mundo con todos sus sentidos. Era un hombre que estaba completamente encadenado, atado, todo su ser vibraba en función de estar siempre en contacto con las cosas buenas. No aceptaba menos que eso y para ello trabajaba, para tener todo lo que se proponía. Este hombre era amigo de políticos, de artistas de la época, de medio mundo, y tuvo n número de matrimonios. Se casaba y se descasaba, se casaba y se descasaba. Este, y siempre se le veía con damas muy bellas, muy, muy bellas. Él se consideraba, y todos lo consideraban como un hombre feo, pero él siempre estaba con mujeres muy hermosas y en los mejores lugares. Hay muchas fotografías de él en los toros, etcétera, ¿no? O con políticos. Bueno, el asunto está en que esta es la carta que lo representa a él, como un hombre perfectamente terrenal, perfectamente conectado con todos, voy a decir esta frase, con todos sus sensores con el mundo. Esta es una frase de un poemario mío. ¿Qué tenía a favor o en contra este hombre tan terrestre, tan terrenal, tan apegado a los placeres? Tenía a favor que era un hombre que siempre tenía proyectos creativos, que siempre estaba empujando para la consecución de sus proyectos, que en este caso pues era la música. Todos los días o todas las semanas sacaba canciones nuevas y siempre estaba pegado a ello. Entonces, sí, vivía apegado, tenía apegos absolutos a todos los placeres del mundo, pero sin dejar nunca de estar empujando en función de su creatividad, de la creación de proyectos nuevos. No nada más canciones, yo creo que hacía revistas musicales, quizás a veces musicalizaba películas, obras de teatro, etcétera. Siempre estaba en proyectos creativos. Vamos, esta carta no es de los proyectos creativos, es de los proyectos, pero de los proyectos hechos con mucha energía, con mucho empuje, con pasión. Entonces, este es el personaje tal cual en cualquier época de su vida y aquí empezamos. ¿Qué había en la conciencia de este hombre? Este era un hombre taciturno, triste, solitario. En los ratos que no estaba ante el reflector, ante la mirada del mundo, ante el ojo popular, por decirlo de algún modo, estaba encerrado, estaba solo, estaba callado, buscaba mucho adentro de sí y yo creo que en estas búsquedas es donde se le cruzaban las letras de sus canciones, es donde aparecía la parte poética de su producción, porque si se acuerdan le decían el músico poeta, pero en función de que, como les digo, era un hombre solitario y callado, introspectivo y triste. Yo lo veo como un hombre siempre buscando algo adentro, pero sobre todo en soledad, nunca en grupo. Si en ratos iba y buscaba a su pareja o iba a la fiesta y lucía y brillaba, tarde o temprano volvía a su oscuridad habitual, a su silencio habitual y a su búsqueda personal muy, muy, muy en el fondo de sí mismo. Esto había en su conciencia. ¿Qué había antes de este presente con el cual nos dio la entrada del personaje? ¿Qué hubo atrás y qué hubo después? Y nos habla de que antes de que llegara todo esto hubo una gran cantidad de trabajo. Este hombre trabajó más que los demás, más fuerte que los demás, más intenso, más profundo, con más concentración e intención que todos los demás y de esta manera llegó a esto. Salió del agujero, es decir, como todos sabemos, fue un hombre muy pobre. Creo que se inició tocando el piano en casas no santas, en burdeles, pues, y
De ahí fue despegado poco a poquito hasta que logró llegar a la fama que después tuvo. ¿Cómo llegó? A base de mucho trabajo. Nadie le abrió la puerta, nadie le regaló un centenario o un cheque. Llegó con su trabajo. Y después, ¿qué fue lo que obtuvo después de toda esta fama y todo esto? Llegó a un momento de aislamiento, de encierro. Si ya de por sí era solitario, se encerró mucho más y se encerró en sus ideas, en sus pensamientos. Yo creo que se sentía acosado por la gente, seguido. Yo creo que todo el mundo le pedía dinero, yo creo que todo el mundo se le acercaba para ver qué le sacaba y terminó encerrándose en esta estampa que les digo. Les voy a contar una anécdota muy, muy rápida de mi juventud. Un día yo me fui de unos días, yo era un adolescente muy, muy vago y me gustaba irme a la carretera y pedir aventones y viajar a ciudades lejanas a mi ciudad. Y esa vez llegué a la ciudad de Veracruz y andaba yo por ahí caminando en las calles sin un centavo en las bolsas, muy contento. Yo era muy, muy vago y muy aventurero y muy audaz. El asunto está en que de pronto me veo, estoy en la avenida costera, no me acuerdo cómo se llama, quizás sea, bueno, no sé cómo se llama la costera, la que es el bulevar que va rodeando toda la costa de la ciudad de Veracruz. Y de repente llego a una casa donde había una especie de vigilante en la puerta, una casa bonita, grande, un tanto maltratada, un tanto descuidada. Y le digo al hombre que estaba ahí en la puerta, que parecía como si fuera el jardinero o el cuidador, le digo, oiga, ¿me regala un vaso con agua? Tenía yo horas caminando y tenía mucha sed. Y me dice, sí, ¿cómo no? Pásele. Entonces me meto atrás de él, entra a un garage todo desmantelado, bastante abandonado todo. Allá por el rincón había un escritorio viejo, en fin. Y entonces me dice, ¿quiere conocer la casa? Y me llamó mucho la atención, yo era muy joven, tenía unos 15 años, 16. Y entonces le digo, no, gracias, dice, pásele, le va a gustar. Y eso, porque pásele, ya verá que le gustará. Entonces me mete a la casa y le empiezo a recorrer las habitaciones vacías. Había una escalera así en curva, muy grande. Y me dijo, ahí en esa pared estaba el cuadro del maestro. Y había un huecote de un cuadro muy grande, pues estaba el puro marco, el hueco, ¿no? Dice, ahí estaba el cuadro del maestro. Y subimos las recámaras, muy descuidadas, los muebles muy descuidados, etcétera. Ya no me extiendo más. Al final salimos a la puerta, ya me había dado mi vaso de agua y me dice, bueno, pues ya le hice la casa, no me coopera algo. Lo que hacía este hombre es que todo el que se acercaba los invitaba a entrar, les enseñaba la casa del maestro Agustín Lara, una vez que ya había muerto, esto fue en los 70s, creo que el maestro Agustín Lara murió en el 70. Y entonces, pero sí me acuerdo, ya cuando me había dicho que era la casa de Agustín Lara, empecé a ver todo con más cuidado, con mucha curiosidad. Bajé y le digo, oye, ¿y ese escritorio? Ah, era el escritorio del maestro. Todavía tiene papeles en los cajones. Y sí fui, me asomé, había papelitos y plumas y, en fin, interesantísimo ese viaje en el tiempo a la casa del maestro Agustín Lara. Entonces, así lo veo. Ah, y me platicó un poco, decía, no, pues aquí vivía solito, siempre estaba solo y triste, y a veces venía gente, pero a mí me decía, no, diles que no estoy, no los recibas. Ya no recibía gente, ya no quería ver gente. Yo creo que en este momento histórico me estoy encontrando esta lectura. Y bueno, la anécdota era para documentar esto. ¿Y qué había en su mente en este tiempo todo el tiempo? O sea, en esta época, ¿qué había en su mente todo el tiempo? ¿Cuál era la idea o el pensamiento que más rondaba su mente? Y eran pensamientos de hartazgo, de desilusión, de desánimo. Yo creo que vivía deprimido este hombre de este tiempo. Yo creo que se sentía muy mal. Y me dijo, ¿sabes? El viejito ese, no, pues su esposa ya casi nunca viene. Nomás vino cuando se murió y vino y se llevó todo. Eso me dijo. Entonces yo creo que era el tiempo en que ya estaba solo, ya estaba viejo, quizás ya estaba enfermo. Y con el estigma de que si alguien tocaba la puerta, generalmente era para pedir algo, para solicitar algo, para quitarle algo. Entonces, este es el señor Agustín Lara, de todos mis respetos, de quien admiro su música, a quien admiro como personaje, pero que el tarot nos lo está pintando en ese momento difícil de su vida después de la fama. Antes de la fama y después de la fama, más o menos. ¿Cómo se percibía el señor Agustín Lara en ese momento?
continuado aquí, y sigue para acá. Y me sale el sol invertido. Sentía que ya no brillaba como solía hacerlo, sentía que se le había ido los mejores años de su vida, sentía que ya no tenía la protección de la vida que solía tener, la seguridad, el brillo, el bienestar, la abundancia. Era el momento de que su luz se iba apagando. Así se percibía él a sí mismo si es que se viera al espejo en ese momento. Cómo lo percibía la gente que estaba muy cercana a él, lo percibía ya como un rey caído, como un rey venido a menos, como un rey ya sin poder, sin estabilidad, sin abundancia y quizás, probablemente, hasta malhumorado, enojón, regañón, parte de la depresión que ya estaba viviendo. Así lo percibía su gente cercana. ¿Cuál era su mayor miedo en la vida? Y digo miedo porque generalmente esta carta es el mayor miedo o la mayor esperanza, pero cuando está invertida es miedo. Su mayor miedo era, a ver, voy a especular. Si en este momento él ya está, era muy conocido que cuando se peleaba con sus mujeres, se separaba de ellas, generalmente les daba dinero, les daba coches, les daba propiedades para quitárselas de encima. Era muy conocido que sus canciones las ponía a nombre de él unas cuantas y a nombre de una hermana suya la mayoría, para que cuando sus esposas se lo demandaran no le quitaran las regalías de sus canciones. Entonces es muy probable que cuando él ya vivía ahí solo y aislado y encerrado, ya no tenía relaciones con la esposa última que habrá tenido. Y cuento todo esto porque esta carta me dice que su mayor miedo era que continuara su relación. Tenía una relación en proceso de rompimiento seguramente y le tenía pánico a que esta mujer viniera y se volviera a meter ahí, le siguiera quitando o exigiendo o algo así. De esto me habla esta carta. Es la carta que aplica cuando alguien está a punto de romper y le pide a su pareja que no rompa, que vuelva. Pero aquí está en el punto de su mayor miedo. ¿Cuál es su mayor miedo? La continuidad de su relación. Es muy extraño, pero este era su miedo en ese momento de rey venido a menos. ¿Y cuál es la carta que cierra la tirada? Y es exactamente un rey venido a menos, pero el de oros. O sea, ya la fortuna lo estaba dejando, ya no tenía, yo creo, a lo mejor ya no tenía dinero o ya tenía muy poco, porque ya el rey de oros, que es el rey que nos marca las propiedades, los bienes materiales, las ganancias, está invertido. Y si ya era un hombre sin mando en su reino, como el emperador que sale aquí, como lo percibían los demás, a lo mejor lo percibían que ya no soltaba, a lo mejor por eso no abría la puerta, para que no le pidieran, y era un hombre ya muy venido a menos al final de su vida. Y esto coincide con la casa que yo vi. La casa que yo vi estaba de veras muy descuidada, no estaba repintada de años, no estaba arreglada, los pocos muebles que quedaban estaban muy deteriorados y se veía la decadencia de lado a lado. Claro, yo pasé por esta casa a lo mejor 2 o 3 años después de que él murió y es muy natural que en un lugar lleno de humedad y salitre como es Veracruz, pues las casas se deterioran muy pronto. Pero esto es lo que nos da la lectura del señor Agustín Lara en los últimos años de su vida. Las barajas nos ubicaron en ese tiempo. Nos dieron un acercamiento a su época de apogeo, pero después el tiempo antes, el tiempo después, y por ahí se siguió. De esto fue de lo que hablamos en esta tirada. Mi nombre es Carlos Batista, te invito a seguirnos en las lecturas que hacemos todos los días, a darnos un me gusta, a suscribirte a nuestro canal y si puedes comparte nuestras lecturas con tus conocidos. Yo sé que no son las lecturas más comunes, estoy haciendo una disección de muchos personajes a través del tarot, pero bueno, es información que podría ampliar nuestro campo de datos, nuestra imaginación. ¿Vale? Entonces nos vemos a la próxima. Te recuerdo, estás en Papuras Tarot. Nos vemos en la siguiente lectura. Gracias.